Soy doctora en América Latina Contemporánea, pero mi línea de investigación principal desde hace muchos años, desde la tesis doctoral, es la historia de la cultura escrita en México, que es una forma de historia cultural que atiende las prácticas, los usos y las representaciones de lo escrito. Y por ende, pues toca también a la historia de la lectura, a la historia del libro, a la historia de las bibliotecas, a la historia de los archivos. Es decir, me interesa como objeto de investigación todo lo que tenga que ver con los usos y las prácticas tanto de la escritura como de la lectura. Así que bueno, la temporalidad que trabajo más comúnmente, pues es la del siglo XVIII y también el siglo XIX. Últimamente me he estado ya acercando y aproximando al XX, pero bueno, hoy les voy a presentar un trabajo sobre pues libros antiguos. Em, y bueno, pues cuando recibí la invitación a participar en este seminario, pues siempre queda la pregunta de, bueno, hablar de violencia y muerte, em, pensando en estas formas de escritura, me llevó a a la reflexión que les voy a presentar a proponer esta mañana para escuchar sus comentarios. Así que voy a leer una parte a manera de introducción y después voy a usar una presentación para ir comentando ciertos asuntos. Bueno, pues a iniciar. Libros violentados. La trascendencia cultural de la escritura es tal que distingue a la historia del inmenso periodo previo denominado prehistoria. El registro de información de diversa índole y por distintos medios representó tal cambio en la vida humana que marcó un definitivo antes y después. Ciertamente, la escritura nace como una práctica memorística y administrativa en las sociedades agrícolas cuyo estado se había complejizado. Desde el tercer milenio antes de Cristo, distintos soportes escriturarios y distintas formas de escritura se han sucedido unas a otras o han convivido. Las primeras tabletas de arcilla con escritura cuneiforme hoy constituyen tesoros arqueológicos de gran valor patrimonial resguardados en célebres museos. Nadie con un mínimo de conciencia sobre su valor e importancia cultural las dañaría o eliminaría. La escritura en la piedra roseta, tan solo un fragmento de un texto completo, permitió el estudio de las formas de registro egipcias. El código de Hammurabi materialmente es una gran roca con el código labrado, una forma de escritura expuesta muy primitiva. Ambas piedras forman parte de la colección del Museo del Louvre y constituyen hitos culturales. Sirvan estos ejemplos para recordar que la escritura y sus soportes deben ser valorados en dos aspectos: la forma y la materialidad. La forma, la materialidad y el contenido, las ideas, los mensajes ahí perpetuados. Ambas primigenias formas de escritura constituyen una ventana al pasado que han permitido la explicación de realidades históricas y culturales distintas a las nuestras, y en el caso del monolítico mesopotámico, da cuenta del origen del derecho, por ejemplo. Los soportes de escritura, como todo, han tenido una evolución significativa desde entonces. De hecho, a cada una de las grandes etapas históricas de la humanidad corresponde una forma de libro. A la Edad Antigua, el libro en rollo de pergamino; a la Edad Media, el libro en rollo de papel papiro; y a la Edad Media, el códice de pergamino. A la edad moderna y contemporánea, el libro impreso; y a la posmodernidad y su liquidez vino acompañada de los libros digitales tan intangibles como cambiantes. Evidentemente, también han cambiado mucho los mensajes contenidos en forma de letras y palabras. Pues bien, en cada etapa histórica y en cada forma de libro, siempre ha habido libros violentados.
Arriba hablamos de las dos facetas del libro, siempre presentes, la forma y el contenido. Pues bien, ambos aspectos son susceptibles de padecer violencia. Fernando Báez, en su nueva Historia Universal de la Destrucción de los Libros, afirma: la destrucción de los libros comienza en Sumer, es decir, la violencia hacia el libro comienza desde sus primeros tiempos y sus últimos capítulos están siendo escritos en Afganistán, Siria, Palestina y no tan lejos de aquí, en Guanajuato, Oaxaca o Chiapas. Irene Vallejo, en su célebre El infinito en un junco, explica que el propio Platón era partidario de una rígida censura sobre la literatura juvenil y aconsejaba prohibir a Homero y a Hesiodo como lectura para niños y jóvenes. Cita: el poeta no podrá componer nada que contradiga lo que la ciudad considera legal, justo, bello o bueno. Una vez escrito en su poema, no podrá darlo a conocer a ningún particular antes de haber sido leído y aprobado por los jueces que para ello hubieran designado los guardianes de las leyes, y aquel al que escogimos como director de educación. Añade Vallejo: el mensaje queda enfáticamente claro. Se refiere al mensaje de Platón. Hay que someter los textos poéticos a una severa censura, a veces suprimirlos, otras veces expurgarlos, aplicarles correcciones y siempre que sea preciso, lo será muchas veces, reescribirlos. Báez explica cómo Empédocles y Protágoras, entre otros, fueron víctimas de la censura. Así pues, el origen de la censura no es de ninguna manera un invento de la Inquisición española o romana. El libro Fermento de Ideas, diría Lucien Febvre y Henri Jean Martin, ha sido concebido siempre como semilla de prosperidad intelectual y material, agente civilizatorio, pero también puede ser simiente de grandes infortunios y desgracias sociales. Esa dualidad explica, que no justifica, su sempiterna persecución. La censura es, pues, la forma más común de violencia infligida a la parte inmaterial de los escritos, textos y libros. Era una vieja práctica desde que el texto es texto, que está en el origen de la destrucción material de los libros. Ahora bien, en cuanto a la materialidad, la propia Vallejo titula un apartado de su libro El veneno de los libros, su fragilidad, y señala, cito: nos gusta imaginarlos peligrosos, asesinos, inquietantes, pero los libros son, sobre todo, frágiles. Mientras lees estas líneas, una biblioteca arde en algún lugar del mundo. Hasta aquí la cita. Efectivamente, la forma más radical de violencia hacia la materialidad de los libros ha sido, desde aquella lejana antigüedad, reducir los libros a cenizas mediante el paso aniquilador y purificador del fuego. Así lo confirma la lectura de la obra de Báez, arriba citada, donde se constata que la quema de libros y bibliotecas ha sido la manera más común de violentarlos hasta su aniquilación. Vallejo pone el ejemplo del tristemente conocido Eróstrato, que al quemar el templo de Artemisa, quema la obra de Heráclito, quema la obra que Heráclito había regalado a la diosa, coartando con ella nuestro derecho a conocerla, disfrutarla o repudiarla. Es decir, de entre toda la obra de Heráclito, una obra en específico, un texto en específico, sabemos de su existencia porque sabemos que lo había regalado el templo de Artemisa, pero como este señor Eróstrato tuvo a bien incendiar el templo, pues quemó con ello nuestra posibilidad de acercarnos a esa pieza en particular de Heráclito.
Heróstrato quema lo que Vallejo llama el derecho del futuro, es decir, el derecho que tienen las generaciones posteriores de beneficiarse de la cultura previa. Hoy los juristas le denominan derecho al acceso a la cultura y está íntimamente ligado con el desarrollo de la noción de patrimonio cultural. La obra de Báez es un sentido lamento por todos los millones de libros que se han perdido, por las más diversas razones y justificaciones, casi siempre al seductor crujido de las llamas, pero también bajo el agua, bajo la tierra o por otras razones. Millones de voces y argumentos acallados, convertidos en humo y ceniza, coartando la posibilidad de que los del futuro los puedan leer y valorar bajo sus propios criterios. Otro célebre testimonio de la relación entre censura y quema de libros lo encontramos en el capítulo sexto del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Dice, eh, Don Quijote ya está diagnosticado de locura y ya está también diagnosticado que el problema ha sido los libros que lee, ¿no? Entonces está enfermo, convaleciente en su habitación cuando sucede esta escena. Entraron dentro todos y la ama con ellos y hallaron más de 100 cuerpos de libros grandes, muy bien encuadernados y otros pequeños. Y así como el ama los vio, volvióse a salir del aposento con gran priesa y tornó luego con una escudilla y agua bendita y un hisopo y dijo, tome vuestra mestred, señor licenciado, rocíe este aposento. ¿No esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros y nos encanten en pena de que les queramos dar echándolos del mundo? Causó risa al licenciado la simplicidad del ama y mandó al barbero que le fuese dando aquellos libros uno a uno para ver de qué trataban, pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego. Es decir, el licenciado está ahí para valorar la biblioteca de Don Quijote y revisar cuáles se pueden sacar. Solo en la época contemporánea, concretamente en el siglo XX. Pero como bien se sabe, esta triste historia en el caso mexicano comienza desde los propios aztecas, cuando a su llegada a las tierras prometidas por Huitzilopochtli queman sus propios códices para reescribir su historia como parte de la estrategia discursiva para transitar de la identidad azteca a la de mexicas. Como vemos, la quema de libros en nuestro país no comienza con la tristemente famosa pira de códices mayas ardiendo bajo el celo religioso de Fray Diego de Landa. Y muy probablemente tampoco termine con los últimos episodios de quema de libros de texto gratuitos a manos de sus detractores tzotziles tan solo hace 2 años. A la luz de lo hasta aquí expuesto, considero necesaria esta reflexión sobre las formas de violencia que afectan al libro y, por ende, a los derechos culturales de generaciones presentes y venideras, basada en el reconocimiento del patrimonio bibliográfico como parte medular del patrimonio cultural, ¿no? Esto ya se ha tratado en muchas otras ocasiones, pero siempre es conveniente enfatizarlo
porque el patrimonio cultural en nuestro país es comúnmente entendido básicamente como patrimonio arqueológico o patrimonio artístico, em, y el patrimonio documental en general, archivos y libros, y concretamente el patrimonio bibliográfico, suelen tener una valoración no tan patrimonial, ¿no? Si preguntamos a un ciudadano de a pie qué es patrimonio de la nación y le mostramos un monolito eh, mexica o maya, o le presentamos una vasija, o le presentamos una fotografía de alguno de los basamentos piramidales, o arte religioso, o incluso arte contemporáneo, em, muy probablemente lo reconozca como patrimonio cultural. Pero si le presentamos un libro y si ese libro tiene el adjetivo de libro viejo, pues es muy probable que nos digan o que duden si eso es patrimonio, un bien patrimonial o no. Entonces, de ahí la importancia de enfatizar en esto, porque en esto está la posibilidad, en reconocerlo como patrimonio, está la posibilidad de conservar toda esa escritura para nosotros y para las futuras generaciones. Bueno, continúo con la lectura. La periodización de la historia del libro en México, de forma similar a lo que sucede en cuanto a la historia de Occidente, también coincide con las grandes etapas de la historia nacional. Me explico. Al México antiguo corresponden los códices, a la Nueva España el libro impreso antiguo y el libro manuscrito. La etapa independiente llegó de la mano de nuevas tecnologías en la factura y reproducción del libro y la apertura de imprentas y bibliotecas una vez liberalizado el monopolio sobre la circulación de la palabra impresa. El siglo XX es el siglo de la alfabetización masiva, con la consecuente demanda de materiales de lectura. El Estado editor y los libros de texto conviven con las iniciativas independientes que trabajan por consolidar un mercado editorial entre una población alfabetizada, pero no siempre lectora. Este contexto y la construcción de un sistema bibliotecario tardío, inacabado y siempre carente de insumos y de capital humano debidamente profesionalizado, dibujan el panorama en el que irrumpieron las nuevas formas de lo escrito y concretamente el libro digital al agonizar el siglo XX y vislumbrándose ya el XXI. Ante ese panorama, aquí groseramente resumido, surge la pregunta que ha conducido gran parte de mi labor de investigación a manera de una cruzada por el patrimonio bibliográfico. ¿Cómo garantizar para los del futuro el conocimiento de la vasta cultura escrita en nuestro país? Particularmente me he ocupado del patrimonio bibliográfico procedente de la época novohispana, por considerarlo, por mucho, el más vulnerable. Se trata del legado de libros impresos antiguos que hasta hace muy poco han comenzado a ser vistos por los estudiosos y también, pero en mucho menor medida, por las instituciones y autoridades culturales de nuestro país, y concretamente las autoridades de nuestro estado. Libros producidos entre el siglo XVI y el XIX, manualmente, fabricados en talleres de imprenta de forma artesanal, uno a uno, resilientes ejemplares, viajeros, desde las prensas flamencas, venecianas, leonesas, madrileñas o sevillanas, por mencionar las más frecuentes, que llegaron a los escritorios y estantes novohispanos,
y que bajo la interpretación liberal decimonónica se arrumbaron en lugares oscuros, húmedos y polvosos. ¿Cuál es el Lo patrimonio sé, Paul. bibliográfico del país? ¿Cuántos ejemplares lo componen? ¿De qué bibliotecas proceden esos libros? ¿De qué trata? ¿Qué nos dicen las sociedades que los escribieron y los leyeron? ¿Qué nos dicen de nosotros mismos? ¿En verdad ya no tienen nada que decir? ¿Por qué si las tabletas de arcilla o los retazos de piedras escritas, como Rosetta o Hammurabi, siguen hablando del pasado más remoto? ¿Por qué no serían útiles las voces de estos libros para explicarnos y comprendernos? ¿Por qué no merecerían ser salvados y conservados? ¿Por qué seguir violentándolos, convirtiéndonos en la versión actual de Heróstrato? Llego pues al argumento que quiero someter a su consideración esta mañana. Si bien la censura y la ignición de los libros han sido las formas más comunes de violencia hacia el libro, hay otras menos resplandecientes, más lentas, sutiles y silenciosas, pero igualmente letales. Me refiero a la indiferencia, la ignorancia y la negligencia. Esas son, a mi juicio, otras formas de violencia en contra del libro y de la cultura. Violencia en contra del derecho del futuro, como lo llama Vallejo. Violencia en contra del derecho al acceso a la cultura, como lo llaman los togados. Expongo a continuación algunos de sus efectos. ¿Podemos comenzar con la presentación, por favor, Lai? Tú Bien, me vas indicando, porfa, conforme. sí. Gracias. Bueno, preparando esta ponencia encontré esta propaganda, ¿no? Y la quise poner aquí en la portada de la presentación. Esto es de apenas hace 2 años, ¿no? En junio 5 de 2023, los alumnos del octavo semestre de la Facultad de Idiomas Tehuantepec te invitan a la gran calenda y quema de libros. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Bueno, dijimos que la censura es en realidad el origen de la violencia material hacia los libros, ¿no? Primero está esta violencia intangible y que busca la forma de censurar. Como ya expliqué, la censura no es privativa o no fue una idea de la Inquisición española, incluso de la romana, como normalmente suele explicarse, sino que es una práctica tan propia como el propio acto de escribir, y tan añeja como el propio acto de escribir. Les quise traer algunos ejemplos de los libros censurados en la Nueva España como formas de libros violentados. ¿Podemos pasar la que sigue, por favor, Lai? Bueno, la censura de los libros en la época novohispana obedece ciertamente, bueno, a esta legislación tanto civil como religiosa en torno a las ideas que podían o no circular o que se consideraban aptas y que se consideraban propias de las moral y las buenas costumbres y las que no. Evidentemente, los libros religiosos eran censurados por aspectos teológicos, sobre todo en el contexto de la contrarreforma. Pero también hubo una censura
civil, una censura regalista, que lo que vigilaba pues era los textos que afectaran los derechos y las prerrogativas reales. Para publicar un libro era necesario tener la licencia que garantizaba que no se infringiera la moral, las buenas costumbres o los intereses de la corona. Una vez que el libro había sido, que tenía la licencia para imprimirse, se publicaba. Había entonces una censura previa, había revisores que hacían el equivalente a los dictámenes académicos actuales de revisar los textos y decir esto se puede publicar o esto no se puede publicar. Pero en el caso de libros que fuesen impresos en otros reinos o que hubiesen sido, que por alguna razón no hubieran escapado o que tras una lectura posterior y una interpretación posterior se encontraran algunos asuntos que censurar o que expurgar, entonces es que se confeccionaban estos índices expurgatorios. Hay que señalar que una cosa es el índice de libros prohibidos in totum, es decir, los libros que se prohibían en su totalidad, y los libros y los índices expurgatorios que expurgaban, que sacaban del libro esas ideas nocivas, ¿no? Eh, Aplicando lo estipulado en estos índices expurgatorios, los comisarios del Santo Oficio visitaban las librerías, bueno, librerías se les llamaba en la época las bibliotecas, es decir, a las bibliotecas conventuales, a las bibliotecas religiosas, para revisar y expurgar los libros. Esto es importante saberlo para matizar esa idea de que la Inquisición quemaba libros. No necesariamente y no todos. A veces solamente censuraba pasajes o incluso frases o incluso páginas concretas. Entonces, el comisario del Santo Oficio, el censor, tenía este instrumento que era el índice expurgatorio que le indicaba qué ediciones censurar. Esto es muy importante, no se censuran no se censura la obra per se censuran ediciones concretas. Y los índices expurgatorios señalaban con mucha claridad qué era lo que se tenía que expurgar. Por ejemplo, en esta página, vean ustedes cómo se expurga la primera o las dos primeras palabras del título, pero no el resto, ¿no? Bueno, quedaba, digamos, que a juicio del censor, cómo expurgar. El censor era la persona que el Santo Oficio designaba y formaba para ir a visitar estas bibliotecas religiosas, conventuales o institucionales y expurgar los libros. Quiero insistir en esto, las bibliotecas institucionales, no las privadas. Tú en tu casa podías tener los libros, pero claro, lo que sucedía mucho era la autocensura de, híjole, me parece que esto va a estar en el índice, mejor voy y lo denuncio, ¿no? Pero no es que la Inquisición anduviera tocando en las puertas, revisando la biblioteca de Oliva o de Ivonne o de Marisela o de Cecilia o de Laila. Sí lo hacía con las bibliotecas institucionales. Bueno, el censor entonces tiene como prerrogativa cómo censurar. Y aquí tenemos un ejemplo de un censor bastante barco, la verdad, porque indica que el libro está censurado, que eso no se debe leer, pero no impide su lectura, ¿no? Si nosotros nos ponemos tosudos, pues perfectamente podemos leer lo que aquí dice. Podemos pasar a la siguiente ley.
Ay, vean esta imagen, todo esto está sacado pues de libros, ejemplares conservados, ¿no? En repositorios de la ciudad de Toluca, ¿no? Como la biblioteca del Museo Virreinal de Sinacantepec, o el fondo reservado de la Biblioteca Pública Central, o ahora el fondo antiguo del Instituto Cultural Pedro Nolasco. Bueno, en este ejemplar lo que vemos es, bueno, eso, cómo se están censurando palabras concretas y en el caso de, bueno, alguna oración completa, ¿no? Pero no todo el texto, no todo el libro. La que sigue, por favor. Vean este otro sensor, bueno, pues no es tan barco como el anterior, pero de igual forma, si nosotros nos empecinamos, podemos leer lo que ahí dice. La que sigue, por favor. Lo mismo pasa con este caso, ¿no? Pues son estos dos párrafos los que tiene que censurar, entonces, pues los tachan, ¿no? Pero, insisto, se pudieran leer si lo quisiéramos. La que sigue. Este ya se pone un poquito más estricto y ya extiende la tinta. Ya la intención de la censura es un poquito más notoria. La que sigue. Pero esta ya es una censura mayúscula. Aquí lo que hicieron fue pegar una hoja encima del texto. Y evidentemente no fui yo, pero hubo un lector curioso, chismoso, que dijo, ah, no, yo esto no me lo pierdo, yo sí quiero ver qué dice. Y despegó, ¿no? Aquí dice, mandado borrar por la Inquisición. Entonces, lo que había mandado borrar, pues sonaba tentativo y hubo alguien que quiso enterarse y lo hizo bien porque pudo haber destrozado la página. La que sigue, por favor, Lai. Esto es, bueno, aquí ya no le salió tan bien el desprendimiento, pero así se debió haber visto la página anterior. Como ustedes pueden ver aquí arriba del todo de la página, pues es un pasaje de un libro que habla de costumbres de otros pueblos, ¿no? Y lo que se está censurando aquí es el capítulo de los arábigos, moros y judíos. Entonces, este es el capítulo que no debiera leerse, que no debiera conocerse, y entonces se le pega aquí una hoja. Entonces, quiero que noten la diferencia entre el sensor que pone el tache, el que va tachando palabras, y este que se pone muy estricto y que dice, a mí pásenme la cola y pásenme una hoja y aquí lo vamos a tachar. Bueno, aquí evidentemente pues estas son formas de violencia contra el libro que también tienen una explicación cultural propia del momento histórico del que son producto, ¿no? Eso también es importante señalarlo. La que sigue, por favor. Bueno, de todos los sensores que les he presentado, este es el más estricto, el que dice, no, señor, esto no se va a leer, no se puede leer, está en el índice y mi tarea es que no se lea. Entonces, se pone muy estricto, coge el tintero y no solamente tacha la palabra o cruza la línea, no pegó una página, pero sí dijo, a ver, aquí esto ya no se va a leer. Entonces, bueno, aquí les comparto todas estas formas de censura y cómo se traduce esta censura de ideas en la materialidad de los libros, ¿no? Y quise traerles estos ejemplos de libros censurados, eh, o sea, también pues violentados. ¿Podemos pasar a la que sigue? Bueno, este otro como que se le acabó la tinta y dijo, ¿y cómo le hago, no? Entonces, pues ahí
cuidadoso, la verdad, porque quemó, se ve que arriba quema solamente pues la palabra que necesita sacar, y abajo quema otro poquito. Yo me imagino que quemó y luego estuvo como ahí picándole para que se desprendiera, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos otra forma de censura mucho más violenta desde mi punto de vista que las anteriores. Eh, y que bueno, sería interesante qué le representaban las palabras ahí dichas al censor, eh, o incluso al lector, porque cuando los libros son censurados por un comisario del Santo Oficio, lo dicen en la portada. Este libro fue expurgado en el año de 1780, según el índice de 1700 y tantos, ¿no? Pero hay otros libros donde se presentan estos tipos de violencia y no tienen la advertencia del censor, lo cual quiere decir que aquí estamos ante un lector escrupuloso. No les traje el ejemplo, pero hay, por ejemplo, grabados. eh, Hace poco vi el grabado de un león, entonces está el león y al león se le notan los testículos y se los tachan, ¿no? Entonces al lector no le parece adecuado, le inquieta, le incomoda estarle viendo los testículos al león que está en el grabado de la portada de su libro y no tiene inconveniente en censurar su propio libro. No es una censura institucional, inquisitorial, sino es una censura propia. La que sigue, por favor, Lai. Bueno. Entonces hemos hablado de que existe esta forma de violencia y que la gran forma de destruir y de violentar los libros a lo largo de la historia, tanto en el orbe completo como en nuestro país en particular, es quemar los libros. Y ejemplos se nos vienen a la cabeza todos, ¿no? Uno de los más conocidos, por ejemplo, la quema de los libros a manos de los nazis, unos meses antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la frase que conllevó, que olvido quién la dijo, de cuando se queman libros, pronto se quemarán hombres, ¿no? Bueno, entonces yo les decía que les quiero presentar esta mañana a manera de hipótesis, de propuesta, este argumento de que hay otra forma de violentar los libros y que es ignorarlos. Todo este patrimonio bibliográfico heredado de las bibliotecas novohispanas, hubo bibliotecas, las más, por supuesto, pues religiosas, del clero regular, del clero secular, del clero varonil, del clero femenino, pero también hubo muchas bibliotecas particulares de personalidades de todo tipo, desde la nobleza, por supuesto, la corte, em, hasta bibliotecas incluso de indígenas. Hay que ser cuidadosos con el término de biblioteca en la época, ¿no? Incluso a principios del siglo XX, la propia SEP consideraba que una biblioteca era un conjunto de libros. Y si este conjunto de libros eran 12 libros, a eso se le llamaba biblioteca. Las bibliotecas novohispanas conventuales, pues hay bibliotecas que tenían esos 50, 60, 100 libros y ya se consideraban bibliotecas. Y luego están las grandes bibliotecas, como las de los franciscanos o las de los jesuitas, que podían llegar a tener hasta 9,000 ejemplares, ¿no? Bueno, todo este patrimonio bibliográfico, en el caso de las bibliotecas institucionales, las religiosas, em, digamos que sobrevivieron a la guerra de independencia, cruzaron el siglo, pasaron a la época independiente, pero no a la reforma.
Entonces, gracias al proceso de exclaustración, que no solamente se exclaustró a los frailes o a las monjas, sino se exclaustró también a los libros y a sus bibliotecas. Este proceso que se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XX, pero bueno, básicamente en la década de 1860, evidentemente algunas instituciones muy pronto, otras más tarde, otras pasaron un par de décadas o no pasó. Es decir, los casos son muy diversos, pero este proceso fue muy desaliñado, muy descuidado, muy negligente. Los libros se trasladaron en las peores circunstancias. Y cuando me refiero a las peores circunstancias, me refiero sobre todo a que se trasladaron sin registros, sin inventarios de traslado. De tal forma que ¿a dónde se trasladaron? La ley que regulaba esto de 1859, que daba destino a estos bienes eclesiásticos, decía que pues toda la bibliografía del clero tenía que pasar a manos de las instituciones educativas, universidades si las existía, eh, o de museos, ¿no? Entonces, pues en el caso de las entidades federativas que ya tenían una institución pública de educación superior, como es el caso del Estado de México, que ya tenía el Instituto Literario, pues recibe ese patrimonio bibliográfico. Pero este patrimonio bibliográfico religioso no era el único patrimonio bibliográfico heredado de la colonia, sino que había en circulación muchos otros libros usados de esas bibliotecas particulares, que desde la época novohispana era frecuente que se vendieran a la muerte y que volvieran a entrar, se evaluaban y salían en la moneda pública, ¿no? Entonces, estos libros volvían a entrar en el circuito de circulación, volvían a ser comprados, y eso explica que muchos libros digan, soy de Rodrigo X, ¿no? Y eso está tachado. Y luego dicen, y ahora soy de Bernardo Juárez, por decirles algo, ¿no? Entonces, algunos de los libros nos cuentan esas historias de esa circulación de libros. El siglo XIX se caracteriza entonces, entre otras muchas cosas, pero hablando de historia de la cultura escrita, se caracteriza por esta bibliofilia, por el desarrollo de la bibliografía y el coleccionismo. Es el momento de los grandes bibliógrafos como ay, se me van sus nombres, no, pero bueno, comenzamos el siglo con Beristán y Sousa, o José Fernando Ramírez, o Icas Balseta, en fin, muchos de estos bibliógrafos se acercaron tanto a este comercio desregulado y anárquico del libro usado, y también a las viejas colecciones heredadas de la colonia y que ahora administraban estas nacientes instituciones estatales, ya fueran universidades públicas o instituciones de educación superior, para decirlo correctamente, y o bibliotecas o museos, ¿no? Hay, por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Pública del Estado de México, que en su momento se albergó en el Instituto Literario, digamos que hay la leyenda urbana, que yo no he podido constatar en fuentes, de que vinieron algunos de estos connotados, Nicolás León es otro, por ejemplo, algunos de estos connotados bibliógrafos a revisar las colecciones y o compraron los libros o lograron que se les regalaran o simple y sencillamente se los llevaron. Esta actividad logró que mucho del patrimonio bibliográfico mexicano
ya mexicano, pero de procedencia novohispana, terminara en bibliotecas estadounidenses o europeas. Y por eso muchos de nuestros joyas bibliográficas no las conservamos, porque no había el sistema bibliotecario estatal que pudiese hacerse cargo y que asumiese la responsabilidad de el cuidado de este patrimonio. Así que bueno, producto de este siglo XIX, producto de esta negligencia, de este desprecio, de esta valoración cultural que consideraba esa bibliografía en desuso, desactualizada, poco pertinente, portadora de saberes que se querían erradicar, pues eso llevó a que todo este patrimonio bibliográfico quedara eso, arrumbado en salones, en cajas, sin inventariar. Y eso nos lleva a lo que sigue. ¿Podemos pasar la próxima, por favor, Lai? Bueno, entonces aquí les voy a presentar otras violencias hacia el libro, más sutiles, más discretas, producto de esta negligencia y de este desprecio y desvalorización del patrimonio bibliográfico novohispano. Entonces, bueno, aquí tenemos un primer agente, que es el polvo, que es la delicia de los insectos. La que sigue, por favor. Bueno, los libros antiguos, si algo acumulan es polvo y lo acumulan en los bordes de las cubiertas y vean ustedes la parte superior del libro, tienen, digamos que ahí un espacio, gracias, Lai, un espacio entre la costura de los cuadernillos, entre los nervios que ya describen los expertos en bibliografía material y el pergamino que cubre al libro, ¿no? Entonces, aquí tenemos ese hoyito por donde se va colando el polvo. La que sigue. Vean ustedes entonces el interior del libro, el interior del lomo, cómo queda ese hueco donde también se va depositando mucho polvo a lo largo de los siglos. Aquí esta foto también nos hace ver otra violencia, violencia bibliotecaria y violencia de los libreros, ¿no? Cómo se dan el lujo de marcar y de anotar los libros con esa tinta verde espantosa del siglo XX. Pero bueno, la que sigue, por favor. No pierdan de vista el orificio ese en el lomo. Aquí vemos un libro ya restaurado de época. El lomo se perdió y hubo un bibliotecario acomedido pues que se da la tarea de restaurar el lomo. La que sigue, porque ya vi la hora, perdón, ya me extendí. Em, bueno, vean entonces cómo el polvo se acumula entonces en esta parte interna de los lomos y ahí van surgiendo estos insectos que van comiendo el polvo y que entonces salen del lomo y van haciendo estas galerías en el papel, ¿sí? Entonces, no, aquí no se ve, bueno, el libro está bien cosido y todo, pero lo que quiero que vean es, bueno, por dónde entra el polvo, dónde se acumula y también la cola con la que se pegan este, los cuadernillos o se pega la encuadernación, también eso es delicia para estos insectos que van haciendo estas galerías en los libros. La que sigue, por favor. Entonces, miren, aquí van haciendo, aquí se lo van comiendo, la que sigue, y esto va avanzando. Ajá, vean cómo se comienza por comerse el pergamino, ¿no? Y poco a poco va pasando hasta el texto. La que sigue, por favor. Otra más. La próxima, por favor. No, aquí ya ven, me quedó chueca, pero vemos ya cómo ya pasó. Este es el interior del mismo libro, ¿no? Entonces ya hizo el acuerito, pero ya está pasando al texto. La que sigue. La que sigue.
O sea, quiero que vayan viendo cómo se pueden ir presentando el deterioro. Aquí también se nota cómo pasa pues del lomo luego a las márgenes externos, la que sigue, hasta llegar a esto, ¿no? Entonces, este es un caso de, bueno, cómo en este caso un grabado que ya no podemos ver, que ya no podemos entender, porque estuvo muy rico el libro, ¿no? Para los insectos, gracias al polvo que se acumuló en ellos. La que sigue. Otro de los enemigos silenciosos y otra de las formas en que la negligencia institucional hacia el patrimonio bibliográfico los violenta es permitir que el papel se moje. El papel se moja y el agua es vida. La que sigue. El agua es vida y todo esto negro que ven es hongo. La que sigue. Aquí podemos ver más las tonalidades del hongo, cómo está ya terminando con el pergamino y cómo vamos pasando las que siguen, por favor, Lai. Cómo va dañando, cómo pasa del pergamino al interior al papel, ¿no? Esta es la hoja guarda. Ajá, esta es la hoja guarda, la que sigue, pero vamos viendo cómo va eh, una más, cómo va afectando al texto. Esta portada, vean ustedes los márgenes, cómo está ahí, claramente se nota que se mojó, surgió el honguito y se fue comiendo la portada. Ya no podemos saber exactamente de qué edición se trata porque nos falta el pie de imprenta, la que sigue. Este es un detalle del mismo libro, la que sigue, pero que aquí lo que quiero que vean es cómo va pasando de la portada al interior, ¿no? Entonces no solamente ya perdimos la portada, sino ya perdimos las primeras páginas. La que sigue. Otro caso, una más, otra más, otra más. Entonces este hongo, insisto, empieza por afuera y se va devorando al libro hacia el interior. La que sigue. Vean, aquí les quise mostrar, bueno, por ejemplo, en este libro, pues ya no se puede abrir, ya no se puede hojear. Si yo lo intento abrir, pues corro el riesgo de rasgar las páginas. ¿Por qué? Porque está tan mojado que se han pegado unas con otras. Este también tiene galerías de insectos. La que sigue. Vean, ¿no? Entonces, pues llega el momento en el que la cubierta se va perdiendo. Era pergamino, pero ha sido tal el daño del hongo que lo vamos perdiendo hasta llegar a lo siguiente. Por favor, otra más. Bueno, ya no les puse la foto donde ya no, de los libros que ya no tienen cubierta, ¿no? Ahorita llegamos a ellos. Pasamos la que sigue. Bueno, aquí tenemos otros hambrientos de conocimiento. Entonces, esta es una tercera forma de violencia hacia el libro, la que sigue, derivada de esta negligencia institucional. Bueno, vean ahí cómo el lomo, pues el lomo ya ha sido devorado. Se ve que estaba bueno, ¿no? Entonces, pues si uno abre el libro, pues ya le falta toda la esquina superior derecha a todas esas páginas, la que sigue. Miren ustedes. Esto es, pues fue roído. La que sigue, por favor. Entonces ahí vemos cómo pues el libro está ya pues en un estado de deterioro muy avanzado. La que sigue, por favor. Bueno, entonces estas tres formas de violencia que les acabo de decir, pues eh, derivan de este descuido institucional de tenerlos ahí arrumbados por siglos. Em, pero hay otra forma de violencia, que es violentados por bellos, por hermosos. La que sigue, por favor. Esta es una portada de un libro que se titula eh, Susana Ilustrata. Es una portada grabada, es un grabado de Pedro de Villafranca, un grabador real
del siglo XVII, y es un ejemplar del Museo Virreinal de Sinacantepec. De este libro, la que sigue, de este libro tenemos en Sinacantepec 3 ejemplares. Solamente en uno de ellos se conserva la portada. En los otros 2 ha sido mutilada. La que sigue. Y es que si los ratones, los insectos o el hongo puede dañar un libro, también evidentemente pues lo hace el ser humano, ¿no? Entonces aquí noten ustedes cómo pues aquí había un grabado que fue cuidadosamente recortado con un exacto, la que sigue. ¿Y qué había ahí? Bueno, pues buscamos la edición y teníamos este grabado de estos 2 personajes. A lo mejor a ustedes y a mí no nos parece particularmente bello. Bueno, hubo alguien que lo encontró interesante para recortarlo y darle otro uso. No sabemos exactamente cuál, pero esta forma de violencia hacia los libros es mucho más común de lo que parece, porque estos libros, sobre todo los del 18, pero incluso 17, 16, tienen hermosos grabados, algunos de ellos, como el caso del grabado de Pedro de Villafranca, y en muchos casos ya no los tenemos. La que sigue. Entonces, aquí, bueno, aquí tendríamos que tener esto que tenemos del lado derecho, ¿no? Y ya no está. Les quise hacer notar que estamos hablando exactamente de la misma edición, esta edición de 1705, impresa en París. Bueno, el del lado derecho se ven menos los datos, pero si le hacen zoom los encuentran. Y el grabado que tendría que estar acá, pues es este de la derecha, la que sigue. Aquí tenemos otro caso, ¿no? Lo que pasa que aquí me di a la tarea y no encontré esta edición como para saber cuál era el grabado del que nos perdimos acá. La que sigue. Bueno, todo eso hace que los libros vayan quedando, que este patrimonio bibliográfico vaya quedando como nuevas rosetas, como nuevas piedras que tenemos solamente fragmentos de los textos. La que sigue, por favor. ¿No? Cuando un libro pierde la cubierta, mala la cosa. Es como cuando nosotros nos quemamos la piel, ¿no? Por eso las quemaduras de tercer grado son tan peligrosas porque dejan al expuesto los tejidos y entonces eso nos deja expuestos a infecciones y se vienen una serie de problemas terribles. Lo mismo pasa acá. Podemos empezar por el pergamino, el cartón que cubren las primeras o últimas páginas, la que sigue. Y entonces es muy fácil que se vayan perdiendo. Por ejemplo, aquí se rasgó la portada. No es lo mismo que aquel que sacó su exacto y la recortó, pero aquí también pues tenemos descuido, ¿no? La que sigue. En el caso de este libro, en el caso de este otro, que ya no tenemos la portada, lo que tenemos es la primera página, la que sigue. En el caso de este que hemos perdido la portada y las primeras páginas, estamos primero pues ante la tarea del investigador del libro antiguo de identificar estas ediciones, ¿no? ¿Qué libro era? Porque ya solamente sabemos que empezaba con CL y que muy probablemente sea de teología, ¿no? Que el autor puede ser un Johanne Vapp, ¿no? Pero no tenemos los datos de edición. Entonces esto ya hace complejo su identificación, ¿no? Y, y bueno, pues ya hay una pérdida ahí, como las piedras de Rosetta de información. La que sigue, por favor. Vean este otro, ¿no? Pues se arrugó, se perdió, se desgarró. La que sigue, una más. Bueno, pues a manera de conclusión, ya para terminar, la que sigue, por favor, Lai. El fondo antiguo, bueno, se denomina fondo antiguo aquella parte de la biblioteca o las bibliotecas que conservan libro antiguo. El libro antiguo es estos que les he estado mostrando y que fueron producidos hasta principios del siglo XIX
con la técnica que inventó Gutenberg de la prensa manual y que en realidad hacen de cada libro una obra artesanal. Bueno, pues para decirles que esta violencia silenciosa de la negligencia e ignorar a estos libros nos ha llevado a que actualmente no conozcamos el universo del patrimonio bibliográfico mexicano. Hace falta un censo. No sabemos cuántas bibliotecas tienen fondo antiguo en nuestro país. No sabemos qué instituciones las resguardan. No sabemos, perdón. No sabemos cuántos libros tienen o tuvieron. Muchos de estas bibliotecas con fondo antiguo carecen de catálogos. Estos libros no están descritos. No sabemos qué tenemos. ¿Y por qué? Porque han hecho falta políticas, presupuesto y algo muy importante, la formación de profesionales para la conservación, restauración, gestión, acceso y digitalización a los libros antiguos. Entonces, estamos ante un problema patrimonial, ante un problema cultural por esta negligencia a esta parte de nuestro patrimonio cultural, que es el patrimonio bibliográfico de procedencia novohispana, que si no se atiende, pues nos llevará a perder parte de nuestra historia y parte de los textos que nos explican como sociedad, aunque sea un pensamiento que ya no compartamos, ¿no? Así que, pues dedicándome a esto y con la temática de este seminario, dije, bueno, pues aquí hay una forma de violencia que me gustaría mostrar y muchas gracias por ofrecerme el espacio para hacerlo. La que sigue. Así que, bueno, pues Antique Books Matter. Ah, por último, esta imagen es muy bonita porque quiero que vean, esto no fue violencia, esto fue un descuido, esto es un lector al que se le cayó una gota de cera. Vean la imagen del lado izquierdo. Estaba leyendo por la noche con su vela, se le cae una gotita de cera y entonces lo que hace cuidadosamente es recortar y con una cuidadosa caligrafía en un papelito reparar el libro. Ajá. Entonces, aquí vemos lo que dice de este lado y si le damos la vuelta a la página, tienen la imagen del lado derecho y todavía podemos leer el libro. Aquí hay un lector o un bibliotecario cuidadoso al que le importan la vida de los libros antiguos. Y con esto, con esta señal de esperanza, me quería terminar. Pues muchísimas gracias por su atención y gracias por la invitación.